Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy les quiero hablar de un tema que ha estado en mi corazón desde hace como un mes, ¿verdad? Y bueno, yo creo que Dios eligió el momento perfecto para hablar de eso. Amén. Y es acerca del pecado que Dios no perdona. Usted me va a decir, ¿cómo, pastor? Pero si Dios perdona todos los pecados, si Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Sí, es cierto, pero la Biblia, de hecho, Jesús nos describe un pecado que Dios no va a tolerar. Amén. En las Escrituras se le conoce como la blasfemia del Espíritu Santo, y en otras partes se le conoce como el pecado imperdonable, o sea, el pecado que Dios no va a tolerar. Amén, ¿verdad? Y para que nosotros entendamos bien que es una blasfemia, porque no todo lo que oímos, no todo lo que vemos, no todo son blasfemias. Hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Me tomé el tiempo de buscar la palabra blasfemia, tanto en la Biblia la vamos a ver, como en el diccionario, y vamos a ver que ambas coinciden en lo mismo, a la perfección. La blasfemia en el diccionario viene del latín blasfemare, y también del griego blaftein, que significa injuriar, significa dañar la reputación de algo o alguien. La blasfemia es una ofensa a una divinidad, esto es el diccionario. Aún es un insulto o irreverencia hacia una religión o hacia lo que se considera sagrado. Es la difamación del nombre de un Dios. También la blasfemia es una palabra o acto ofensivo en contra de cualquier persona o cosa respetable. Es el vituperar a alguien con dureza al reprenderlo o censurarlo de forma abrupta. Ahora vamos a ver, ese es el diccionario. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la blasfemia. Chichi, me pasa esa billetita. Vamos a ver qué dice la familia. Para Jesús la blasfemia es maldecir o hablar mal del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Hablar mal de su trabajo restaurador, milagroso, transformador, sanador y libertador. ¿Ok? Que Él hace en la vida de los creyentes, que se lleguen a Él con necesidad, y adjudicarle estas señales, dones o milagros al poder de las tinieblas, o a Satanás, o al trabajo de los demonios. Dice, en el cristianismo la blasfemia está constituida como una expresión injuriosa contra Dios, de modo inmediato, por su mala publicidad, puede ser constitutiva de un delito canónico, es decir, que va en contra de las Sagradas Escrituras, que son los libros inspirados por el Espíritu Santo y aceptados por la Iglesia. Ahora vamos a ver el concepto del judaísmo, que es una blasfemia. En el judaísmo, en la antigüedad, la blasfemia era condenada con la pena de muerte bajo las leyes mosaicas del Antiguo Testamento, al igual que lo eran la prostitución y la idolatría. En el libro de Levítico 24, las personas eran apedradas hasta la muerte. Eso era en el judaísmo. En muchos países musulmanes, vamos a ver Islam, la blasfemia es considerada como un acto de alta traición a Dios, con cárcel y en casos más severos hasta con la pena de muerte. ¡Qué horror! Sí, son más duros. En el cristianismo, Jesús dijo en Marcos 3 que todo tipo de blasfemias son perdonadas a los hombres, pero el que blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios no contendrá el perdón divino y llevará su pecado para siempre, dando a entender con la gravedad que Dios ve la blasfemia contra el Espíritu Santo. Para Él es algo muy, pero muy grave. Amén. Eso está en el relato también de Mateo. Jesús sanó a un hombre que era ciego, mudo y expulsó el demonio, dejándolo sano de esas tres cosas. Es decir, que este hombre experimentó un triple milagro de sanidad y liberación. Hoy diríamos, wow, este señor se llevó un paquete combo.
O cuando compras un repuesto y dice el kit completo, el Señor le hizo la obra completa, lo sanó de ceguera, era mudo, o sea que no podía oír, y le expulsó el demonio. Vamos a ir a la palabra en Mateo 12, 22 y 37 para saber a qué se refiere el Señor Jesús en cuanto a lo que es una blasfemia para Dios o un pecado imperdonable. Mateo 12, 22, 37. Amén. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, Jesucristo y de su Espíritu Santo, de su Ruach HaKodesh. Mateo 12, 22, 37. Unas personas llevaron un hombre de la mano. Estoy leyendo la versión internacional o la versión al lenguaje actual. Unas personas llevaron a un hombre a Jesús para que lo sanara. Ese hombre era ciego y mudo porque tenía un demonio, pero Jesús lo sanó y el hombre pudo ver y hablar. La gente estaba asombrada de lo que Jesús hacía y se preguntaban: ¿será Jesús el Mesías que Dios prometió para salvarnos? La Reina Valera dice: ¿será este el hijo de David? Son sinónimos, ¿ok? Hijo de David o Mesías prometido. El 24. Pero algunos de los fariseos oyeron a la gente y pensaron: Jesús liberta de los demonios a la gente por Belcebú, el jefe de los demonios. Le da poder para hacerlo. Estos son los religiosos. Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban y les dijo: si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país queda destruido. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos contra otros, la ciudad queda en ruinas. Si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Si Satanás lucha contra él mismo, destruirá su propio reino. Según ustedes, yo expulso los demonios porque Satanás me da ese poder. Si eso es cierto, entonces, ¿quiénes les da el poder a los discípulos de ustedes para que echen fuera a los demonios? Si ustedes me responden que Dios les da ese poder, queda demostrado que ustedes están equivocados. Y si yo echo fuera a los demonios con el poder del Espíritu Santo, amén, con el poder del Espíritu Santo de Dios, con eso les demuestro que el reino de Dios ya está aquí. Si alguien quiere robar lo que un hombre fuerte tiene en su casa, primero tiene que atar a ese hombre y después podrá robarle todo. 30. El que no está de mi parte está contra mí. El que no me ayuda a traer a otros para que me sigan es como si los estuviera ahuyentando. Les aseguro que Dios les perdonará cualquier pecado y todo lo malo que digan, aun si dicen algo contra mí, que soy el Hijo del Hombre. Dios los perdonará. Oiga, pero lo que no les perdonará es que hablen mal contra el Espíritu Santo. Eso no lo perdonará ni ahora ni nunca. La Reina Valera dice: ni en este siglo ni en el otro, ni hoy que estoy vivo, ni mañana que dé mi sangre por los pecados. ¿Ok? Amén. Amén. Tendrán que explicar por qué hablaron para hacer daño a los demás. 37. Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeran cosas buenas, se salvarán, pero si dijeran cosas malas, serán castigados. Amén. Amén. Así que la blasfemia para el Señor es cuando la persona, consciente o inconsciente, imprudentemente de lo que tiene de su corazón, habla mal del poder sobrenatural del Espíritu Santo y adjudica los milagros, los dones, las lenguas, las profecías, el mover del Espíritu Santo a la obra de Satanás. Y
es algo delicado. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es tener algún mal pensamiento a las manifestaciones sobrenaturales o a lo que usted y yo tengamos duda o querramos investigar alguna señal o milagro para ver si es de Dios o no. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle un milagro, manifestación de señales, sanidad o lengua de Dios al poder de Satanás, ya que según los fariseos Jesús estaba endemoniado y expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú. Esto es al demonio, al diablo. Recuerde que el arma poderosa de Satanás es la mentira. Ese es el armamento. Lo usó con Adán y Eva para meter el pecado, la mentira, para que el creyente desobedezca. Jesús desenmascaró al diablo delante de los fariseos en Juan 8:44. Podemos ir a Juan 8:44 y vamos a leer la versión que varios tienen, la Reina Valera. Ok, si usted tiene Dios habla hoy, también es muy buena. Todas las versiones son buenas. Mientras que no sea la de testigo de Jehová que la acomodaron para decir que Jesús me dio, ya eso es otra cosa diferente. Juan 8:44. Aquí Jesús desenmascara al diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque ¿quién puso el pensamiento en Caín para matar a Abel? El diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Eso es lo que pasa. Satanás es el armamento de él desde el principio. Él es un mentiroso. En pocas palabras, esa es la arma poderosa más antigua que tiene y que la usa hasta el día de hoy. Tira pensamiento a la persona. Mira, eso que está haciendo la fulana, eso no es de Dios. Eso que está haciendo Mengano, eso no es del Señor. Eso que está haciendo. Tener un pensamiento, cuando usted ve que aquí pasa algo, una manifestación o algo, alguien se cae, o una persona está aquí calladito, tranquilito, hablando en lengua, o de repente alguien se levanta, como sucedió el otro día, que vino una hermana. Yo estaba orando por un hermano dominicano, que por cierto me lo llevé a la casa, que me hicieron una cerca, me hicieron un trabajo, y me pintaran, y lo traje un día aquí porque estaba desempleado, y oramos por él para que el Señor lo bendijera, y el Señor lo bendijo así, ¡pum!, rápido, ya empezó a trabajar. Pero vino una hermana, ¿verdad?, no voy a dar nombre, y me dijo: pastor, el Señor me dice que este hombre no ha sido bautizado, que necesita ser bautizado. Entonces yo, como pastor, ¿qué hago? Me le acerqué al hombre y le dije: hermano Panchito, un ejemplo, ¿usted ya se bautizó? No, varón, no estoy bautizado. Ya me está confirmando la persona que eso es de parte de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces no hay nada de malo que usted tenga un pensamiento de decir: bueno, esto que está haciendo el hermano, ¿será o no será? Investíguelo. La palabra nos da autoridad para hacer eso. Juzgad a los espíritus, dice Juan, para ver si son de Dios o no. Usted lo puede investigar. Eso no es blasfemo, eso no está mal. Eso, al contrario, lo va a enriquecer a usted, porque usted va a saber discernir qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Amén. Y ese es el nivel más alto de todo cristiano. De todo cristiano que se mueve en fe, que es obediente, que busca del Espíritu Santo, tiene la llenura, discernir. Porque no toda persona que esté llena del Espíritu Santo tiene discernimiento de espíritu. Es un don, ¿verdad? Amén. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es tener algún mal pensamiento, no, eso no. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir milagros, manifestaciones, sanidades, señales, lenguas, prodigios, inclusive testimonio de lo que Dios está haciendo al poder de las tinieblas, porque usted está rebajando al Creador al nivel de una criatura que es Satanás, una criatura que ha sido derrotada por el poder de la sangre en la cruz del Calvario. No podemos negar que sigue operando
pero él tiene ciertas restricciones. Si usted se va al libro de Job, cuando Satanás llega ante la presencia de Dios, le dice, mira, él te quiere porque tú le das de todo, y lo bendice y lo tienes cercado, pero quítale ese cerco y verás cómo maldice en tu propia cara. O sea, imagínense cómo nosotros estamos sellados con el sello de la redención, que hasta el diablo tiene que pedir permiso para tocarnos. Nosotros somos propiedad privada, como cuando usted ve el camioncito que reparte refresco y abajito le ve un circulito con una R. Eso está patentado y privado. Usted no lo puede ni siquiera imitar. Y el problema de Satanás es que él es un usurpador y un imitador. Le gusta imitar las cosas de Dios. ¿Para qué? Para desacreditar la labor que hace el Espíritu Santo aquí en la tierra. Amén. Amén. Recuerde que nunca la piratería va a ser igual al original. Yo vendí cartera y zapatos y nunca. Me acuerdo que mi hijo ordenaba en internet un zapatito que se parecía al de marca, pero no era. ¿Me entiende? Ahora le dicen aftermarket, después del mercado, porque ya se dieron cuenta que la piratería era tanta que no la podían controlar. Entonces tuvieron que legalizarla y usaron una palabra, aftermarket, para que ellos comenzaran a pagar impuestos, porque la piratería es contrabando. Entra por contrabando, por tanto, se roban los impuestos y pierden billones. Entonces vinieron y dijeron, bueno, ¿sabe qué? En esos focos de esos carros vamos a ponerle aftermarket, pero realmente es una marca que no es original. Nunca lo original de Dios va a ser igual a lo del diablo. ¿Y cuál es la blasfemia? Comparar, hacer esa comparación y bajar el estándar de lo que hace el Espíritu Santo al estándar de una criatura como es el diablo, que ha sido derrotada por Cristo en el cruz del Calvario. Amén. 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 Y la arma más poderosa del creyente es discernir, tener discernimiento de espíritu, ¿verdad? Para saber si una cosa es de Dios o no es de Dios. Ese es el poder más elevado que tiene un cristiano que se mueve en fe, que se mueve en obediencia a la palabra y que busca agradar al Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra en 1 de Juan 4, 1 al 4. A ver qué consejo nos da Juan acerca del discernimiento de espíritu. Primera de Juan 4, 1 al 4. Voy a leer la Reina Valera Antigua. Primera de Juan 4, 1, 4. La Reina Valera Antigua. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Escuche, existe lo falso, existen las imitaciones, amén, pero nunca como lo original. 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Aquí Juan se refiere al Espíritu Santo. Todo espíritu que confiesa que Jesús es venido en carne es de Dios. El 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora está en el mundo. ¿Qué es lo que está en el mundo? El espíritu. El anticristo no ha llegado, pero puede llegar porque tiene que venir el falso profeta a anunciarlo. Y para que venga el falso profeta tiene que venir un caos mundial. O sea, una cosa va detrás de la otra. Eso es en escatología. Pero el espíritu del anticristo, ponerse a las cosas de Cristo, ya está en el mundo. Amén. El 4. Hijitos, qué bonito como hablaba Juan, ¿verdad? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Amén. Amén. Filipenses 4:13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La palabra dice que somos más que vencedores. Entonces no somos vencedores, somos más. ¿Por quién? Por aquel que murió, resucitó y nos amó. Amén. Una cosa es tener preguntas curiosas o inquietudes acerca de una manifestación o milagro, y otra muy diferente es oponerse al trabajo del Espíritu Santo diciendo que dichos milagros son del diablo o son cosas paganas. Tenga mucho cuidado con eso, ¿ok? Dios no comparte su gloria con nadie.
Amén. Inclusive los milagros no son ni para usted proyectarse, ni para usted llevarse la gloria. Los milagros son para que el de afuera oiga y crea y glorifique a nuestro Padre que está en lo alto. Para eso son milagros. Amén. No se trata ni siquiera de nosotros. Dios lo hace porque nos ama, somos sus hijos. Amén. Porque si nosotros, siendo imperfectos pecadores, cuando el Hijo nos pide pan, no le damos una serpiente, o pescado, no le damos una culebra o un escorpión. Si nosotros, siendo malos, o sea, descalificados de la gloria, descalificados, podemos dar buenas dádivas, cuanto más Dios no nos dará el Espíritu Santo y todo lo que le pidamos. Amén. Amén. Les recuerdo, sí, que existe la piratería y existe lo falso. ¿Ok? El problema de la blasfemia es atribuir o denigrar lo que Dios hace en la vida de un creyente, de un cristiano, de una iglesia, de un mover del Espíritu Santo, con dones, atributos y milagros, y rebajarlo al estándar de Satanás, de una criatura. ¿Ok? Los brujos de Faraón hicieron el milagro de transformar ¿qué? Las varas en serpiente. También lo hicieron. Pero ¿quién fue la que ganó y prevaleció? La vara de Moisés. Porque nunca la imitación va a poder superar al Creador. Amén. 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 Primera de Juan 4:1-4 habla de probar los espíritus para ver si son de Dios, y que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, está operando, y que se opone a todo lo que es de Dios. También cité que los brujos en Egipto dieron la misma señal que hizo Moisés, de convertir sus dos varas en serpiente. Eran dos, la de Moisés era una, pero la que ganó fue la del Señor, porque el diablo no es un rival para Cristo. Amén. Nunca. Amén. Nunca. No hay nada más triste en la vida cristiana que un creyente con una lámpara sin aceite y cabezón, lleno de libros, de muchos autores, pero sin aceite. La letra mata, el espíritu vivifica. Por eso yo me cuido todo lo que yo leo. Yo no leo cualquier cosa. Y si no sé algo, indago quién es el autor primero. Amén. Amén. Porque me podrá sonar a Cristo, pero ahora hay muchos espíritus operando que niegan la efectividad del Espíritu Santo. ¿Ok? Gente que dice que ya eso ya pasó, que el tiempo de los milagros cesó, que no existen los dones, que no hay profecía, que no hay nada de eso, que eso era para el pasado. Pero cuando usted lee las Escrituras, no dice eso, dice otra cosa. Amén. Entonces, o el hombre se equivocó o Dios se equivocó. ¿A quién le voy a creer? ¿Al hombre o a la palabra de Dios? Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz, dice su palabra. Amén. Una cosa es blasfemiar por ignorancia y perseguir a los hermanos, como le pasó a Pablo. Eso lo vemos en 1 de Timoteo 1:13. 1 de Timoteo 1:13. Vamos a ver de qué tipo de blasfemia habla Pablo. Amén. Aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. ¿Ok? Aquí Pablo perseguía a la iglesia, asolaba a los del camino, a los hermanos, ¿ok? Por el odio que él tenía contra el evangelio. Y Cristo se le aparece camino a Damasco, cae al piso, la luz lo tumba, lo deja ciego, lo llevan de mano a la ciudad. Ahí se pone a ayunar, porque Pablo conocía todo el trasfondo de la Torah del Antiguo Testamento, pero no tenía revelación. Pablo era un cabezón, un intelectual, hablaba más de 4 idiomas, dicen. Era un hombre que sabía bien la palabra de Dios, de arriba abajo, pero no había espíritu. Entonces, tenga mucho cuidado con lo que usted lee. ¿Ok? Hay muchos autores cristianos que dicen cosas que a mí se me paran los pelos. Amén. Y son gente que tienen PhD y tienen doctorado y tienen cosas que, ¿me entiende? Pero no cuadra con la palabra de Dios, porque se han salido de la base, del canon de la Biblia, se han ido para los extremos. Y es que es hasta casi lógico. Lo que usted no entiende lo va a criticar, porque así es el ser humano. Lo que yo no comprendo lo cuestiono y lo critico, porque no lo puedo obtener.
porque las señales son para los que creen, dice la palabra, no para el incrédulo. Si usted podrá ir a la iglesia, eso no lo convierte en cristiano. Leer la Biblia no lo convierte en un cristiano. Obedecer, ¿ok?, a Cristo, seguirlo, tener fe en su palabra, eso ya es muy diferente. Amén. Amén. Vamos a ir a Marcos 8, 22 y 26 para ver cómo el Señor operó cuando habían corazones incrédulos. Amén. Marcos 8, 22, 26. Dice la palabra: un ciego sanado en Betsaida. Vino luego a Betsaida y le trajeron de la mano a un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomándolo de la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Oiga esto. Le traen al ciego y el Señor se lo lleva fuera de la ciudad, de la aldea o del pueblo. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Imagínense si Jesús estuviera hoy y nos escupe en los ojos. ¿Qué usted le diría? ¿Ya te hiciste la prueba del COVID? ¿Ah? Suena asqueroso. El Señor se le acerca y le dice: escupe en los ojos. Y después le pone las manos. Imagínense si el Señor estuviera aquí con nosotros. ¡Ay, me escupió! No sé si tiene COVID. ¿Ven? 24. Él mirándolo dijo: veo los hombres como árboles. Este es el ciego que estaba viendo turbio. Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, que los miraba que se movían. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos y de cerca todo. Wow, quedó con vista 20/20. Miraba de lejos y de cerca. Wow. Y lo envió a su casa diciendo, oiga esto: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Parece que ahí había mucho incrédulo. Amén. Por eso le digo, los milagros son para los que creen, para los que tienen fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y para el que tiene fe, todas, no hay nada, todititas, las cosas son posibles. Amén. Mire lo que pasó en este caso. El Señor le trae el ciego y le dice: ¿sabe qué? Este no es lugar, esta no es la atmósfera para el Espíritu Santo, ni el momento, vámonos. Y se lo lleva de la mano al ciego y lo saca del pueblo, y lo escupe, le pone las manos, y el ciego dice: veo borroso, veo los hombres que se mueven como árboles, pero veo borroso. Y el Señor viene por segunda vez y ¡pum!, le pone las manos, y ¡pum!, se restablece la vista, que no solo miraba a los hombres, ahora miraba de cerca y miraba de lejos, el tipo. Y le dice: espérate un minuto, no te regreses ahí, ese no es tu lugar, vete a tu casa, cuenta las maravillas de Dios y deja a esta gente. Porque hay lugares donde usted va a llegar, donde el Espíritu Santo, la palabra de Dios, su unción no va a ser aceptada. Y para eso usted necesita tener discernimiento de espíritu. Amén. Uno tiene que tener cuidado hasta donde uno va, donde uno entra. Amén. Amén. Vamos a ver ahora Juan 3:18. A ver. ¿Sabían los fariseos lo que andaba haciendo Jesús? Sí. Pero lo criticaban, lo estorbaban. ¿Por qué sabían los fariseos? Ya vamos a ver la clave aquí en Juan 3:18. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos, principal. En pocas palabras, él era un gabino. Existe el rabino y existe el gabino. El gabino es como el jefe o el manager de la sinagoga. Generalmente ellos cogen al hombre más rico, porque como tiene que ver con administración, es un principal, tiene que ver con plata. Para que no roben, ellos cogen siempre a un millonario. Eso es así en la cultura judía. Hasta el día de hoy eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Acuérdense que estos son los que piden el cuerpo de Jesús, como sea de Arimatea. Eran parte del Sanedrín. Y para ser parte del Sanedrín usted tenía que ser casado, ¿verdad? Ellos le pidieron el cuerpo a Pilato. 2.
Vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos, en plural, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios no esté con él. Oiga, detrás de Nicodemo había más personas haciéndose preguntas. Sabemos. Él fue solo, él va de noche para que nadie lo viera, pero él dice: sabemos. O sea, que los fariseos sabían que Jesús estaba cumpliendo las profecías, porque ellos, a diferencia del pueblo, ellos tenían acceso a la palabra. Amén. Ellos sabían que Jesús estaba haciendo cosas que estaban escritas en la Escritura, y Jesús les refrescaba la memoria y les decía: esto es para que se cumpla lo que dijo el profeta Joel, esto es para que se cumpla la profecía de Jonás. Una generación perversa me pide señal, yo no le voy a dar señal. La única señal que van a recibir es la de Jonás. Botaré este templo, en 3 días lo levantaré. Amén. Y él les citaba las profecías, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué ellos blasfemaban y vituperaban al Señor? Porque no tenían discernimiento de espíritu. Número 1, no eran nacidos de nuevo como nosotros. Y a veces es triste ver personas nacidas de nuevo y decirme: pastor, eso que usted hace es paganismo, tenga mucho cuidado. O compararnos a nosotros, que usted vio eso en la santería o la brujería. Tenga mucho cuidado con el Espíritu Santo, ¿ok? No juegue con el fuego de Dios. Amén. Porque ya sabe que el que juega con el fuego de Dios se quema. Amén. Santiago habla que nuestras palabras tienen poder para bendecir a Dios y maldecir a los hombres que son a la imagen de Dios, y que esto no debe hacerse, ¿ok? O que no debe de ser así, ¿ok? ¿Y de dónde Santiago sacó eso? De Proverbios del Salomón. Proverbios del rey Salomón 19:21 dice: muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Tenga mucho cuidado. Haga lo que yo hago. Yo aprendí a morderme la lengua. Cuando no sé si algo es de Dios o no, me muerdo la lengua y lo investigo. Amén. Lo investigo. Hace como un mes estaba viendo a un hombre en la página de mi esposa, del Facebook de ella, y este hombre va a los hospitales en North Carolina y sencillamente le pone la mano a las personas. Es un hombre afroamericano, le pone la mano a las personas, y a veces va hasta las casas de los enfermos y va, a veces no en la primera, a veces va en la segunda, y a veces hasta en una tercera sesión ora con ellos, y ya hay testimonio. El otro día miré un señor hondureño sanado de cáncer del colon. A mí se me paran los pelos, porque me están poniendo el reporte médico de antes con el cáncer, y después sin células cancerígenas, y que se le había regado hasta el estómago. Eso es impactante. Y cuando yo lo miré, wow. Pero acuérdese que el diablo también hace milagros, ¿ok? Lo primero que hice, llamé a mi apóstol, a Israel, y le dije: ¿usted conoce a fulano? Sí, es un hombre de Dios, tiene un don muy fuerte. ¿Okay? 1. 2, lo segundo que hice, fui a la Biblia, porque él se va y ora. Tal vez no se sana en la primera, va y lo visita en la segunda. Si no se sana en la segunda sesión, va y en la tercera, hasta que la persona es sana. Y yo dije: bueno, déjame ir a ver en la Biblia, que es el caso que yo le leí de Jesús con el ciego que le escupió en los ojos. No se sana en la primera y se sana en la segunda. O sea que yo dije: entonces sí, esto es del Señor. Amén. No tiene nada de malo con que usted inhale algo que usted vea, ¿ok? Eso no es blasfemia. Querer investigar y averiguar algo, de hecho usted va a aprender más cosas. Amén. Eso, caminar por Cristo, con Cristo, ¿ok? Vamos a ir a Hechos 2, del 1 al 21. Voy a leer de la Reina Valera. Hechos 2, del 1 al 21. ¿Ok? La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí la palabra lenguas es idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, o sea, que eran gente de Dios, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Otra versión dice en su lengua materna. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos los que hablan? O sea, estos son los que hablan arameo, porque eso es lo que se hablaba en Galilea, y al sur era el hebreo. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido, pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, o sea, latín, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué querrá decir esto? Estaban haciendo preguntas. Mas otros burlándose, lo que no entendían, mas otros burlándose decían: están llenos de mosto, o sea, están embriagados, borrachos, de vino. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 12, alzó la voz y les habló diciendo: oiga, cuando usted ve a una persona hablando lo que no es contra el Espíritu Santo, cállela, no tenga miedo, repréndala, ¿ok? Pedro no tuvo miedo, se levantó, alzó la voz y dijo a los judíos y a todos los que estaban en Jerusalén: esto os sea notorio y oíd mis palabras. El 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que no es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. 17, y en los postreros días, dice Dios, otra versión dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Sobre todo mundo. Y vuestros hijos y hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Hasta los esclavos fueron llenos del Espíritu Santo. Y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Otra versión dice el día del juicio, cuando la luna se tiña de sangre. Amén. Grande y manifiesto, dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Y usted me preguntará: bueno, pastor, ¿y cómo podemos saber si un milagro es de Dios, no es de Dios? Bueno, lo primero que hay que hacer, ya le dije, es morderse la lengua. No es pecado pensar. Amén. No es pecado pensar. Lo segundo, hay que hacer lo que yo hice. Yo consulté con una persona que viaja alrededor del mundo y me dijo: sí, ese hombre tiene un don y es de Dios. Ah, ok. Y lo tercero, inhalar la palabra, que si lo hace, lo que hace, porque inclusive este hombre llega al punto de tener un don tan fuerte que ora por animales. Un elefante cojo y le pone la mano y después el elefante sale caminando. Y yo dije: wow, yo nunca había visto eso. Amén. En México estuvo, dice que viviendo 5 años, él es un afroamericano, y orando por un caballo. Amén.
yo nunca había visto un don tan fuerte en mi vida, ¿me entiendes? Entonces lo tercero que hice yo es negué con la palabra, porque él me dijo, logré hablar con él, por cierto, y me dijo que a veces iba donde la persona una vez, 2 veces, y oraba con la persona para inyectarle fe, y que a veces en la tercera la persona se curaba. Y dije, wow, porque existen milagros y existen sanidades. El milagro muchas veces es instantáneo. La sanidad es progresiva, y Dios puede usar hasta la ciencia médica. Amén. Porque Dios cura con lodo o sin lodo, con hacer lodo en la tierra o sin lodo. Él puede usar la ciencia como puede usar cualquier método, ¿okay? Siempre que esté dentro del canon de las escrituras, no fuera de ella, ¿okay? El canon es todos los libros sagrados que se unieron para recopilar lo que ahora tenemos como la Biblia, porque había muchos libros cuando se hizo la Biblia, ¿verdad? Pero no todos daban la talla, porque hay otros libros que tienen milagros, Macabeo, ¿ok? Habacuc, Tobías, el Evangelio árabe de José el Carpintero, imagínense, el Evangelio de María Magdalena, hay un montón de libros, pero no todos dieron la talla para hacer el canon, ¿ok? Lo que considera la iglesia sagrado, no todos dieron la talla. Lo que tenemos ahora en la mano es una bendición, imagínense, una gran bendición. Santiago, que tenía que citar Salomón, ellos no tenían mucho, ellos tenían poco. Nosotros tenemos todo, lo del viejo y lo del nuevo, en un solo paquete. Amén. Y tenemos aún más. Tenemos el poder de la resurrección de Cristo que vive entre nosotros. Tenemos su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Y si no sabemos cómo orar, dice que pedamos al Señor que el Espíritu intercede por nosotros en gemidos indescriptibles, amén, para guiarnos, ¿ok? Todo milagro es para glorificar a Dios, no es para que yo me curé, me sané y yo soy el bárbaro de la película. No, Él es el bárbaro, Él es el que nos sanó, Él es que por su amor a ti también, mira muchachito o señorita, a usted también la puede curar, amén. Si usted cree, usted tiene fe, venga, vamos a orar por usted. El que tiene fe, para el que tiene fe, todo es posible. Y para Dios no hay imposible. Amén. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Lo podemos matar aquí orando 20,000 veces por usted, pero si usted no tiene fe, no vamos a agradar a Dios. Porque todo el que se acerca a Él, crea que le hay, y que Dios es galardonador, que recompensa a los que le buscan. Amén. 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 Así que, ¿de qué debemos cuidarnos? Amén. ¿De qué debemos cuidarnos? Debemos cuidarnos de no hacer lo que hacían los antiguos fariseos, que es lo que hacen ahora muchas personas, ¿ok? Estar diciendo, no, eso es del diablo, eso no es de Dios, ¿ok? O esa manifestación viene del lado oscuro. Debemos cuidarnos de no caer en eso. ¿Y uno puede caer en eso? Lamentablemente hay cristianos que han caído en eso, ¿okay? Por su falta de luz, por su, no sé, porque prefieren exaltar un libro de un autor por encima de la Biblia, por encima de las Escrituras, porque las Escrituras dicen que estas señales seguirán a los que creen, y eso está en un eterno presente. Eso no ha claudicado, no ha muerto. ¿Amén? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre los enfermos, se sanarán, tomarán cosas mortíferas y no les dañará. Amén. Ese es el poder que Cristo nos ha delegado. Y tenemos que cuidarnos de no caer en decir algo que contriste al Espíritu Santo. La mayoría de estas personas que piensan así, a pesar de que son cristianos, dentro del cristianismo han contextado al Espíritu Santo y son incrédulos. Le huele a creyente. Tienen másters, editan libros, le huele a creyente, pero en cuanto a las manifestaciones del Espíritu Santo, están ponchados. ¿Ok? No saben nada. Lo que son es una cabeza llena de tanta telaraña y tanta filosofía. Y debemos de cuidarnos, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Es lindo ver un creyente que sabe la palabra, que entiende las Escrituras y está lleno del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Bueno, Dios le bendiga. Él dice de que las personas a veces ignoran ciertas cosas de la Biblia, pero la verdad es que a veces no se les ha revelado la verdad. Cuando a usted se le revela, y es fuerte porque ese es el proceso del caminar de la persona, que a veces ignora estas manifestaciones del Espíritu, porque esa persona no ha tenido de verdad un encuentro completo con el Espíritu de Dios. Porque es como la persona que no acepta a Cristo, todavía no se le ha revelado, ¿verdad? Todavía no acepta a Cristo porque no se le ha revelado esa verdad. Entonces Dios tiene un tiempo para cada persona. Y desgraciadamente tiene que pasar la persona un proceso doloroso para poderse meter en el fuego de Dios, en la cueva de Dios. Y hasta que no pasa metido en esa cueva de Dios, o como dije anteriormente, si no tiene que Dios le dé un cantazo, esa persona no se activa. Entonces era como en el tiempo atrás, cuando la iglesia era bautista, y ahora hay muchas iglesias que son bautistas renovadas, que el bautista era todo bien metódico. Entonces nosotros no, tenemos libertad para adorar a Dios, levantamos nuestras manos, como hay la alabanza que dice: yo te alabo con las manos, yo te alabo con los pies, te alabo con todo mi ser. Es porque hay libertad en nosotros a adorar a Dios. Pero estas personas en ese tiempo era todo cuadrado, todo metódico: hago esto aquí. Y la iglesia no puede ser religiosa, ni puede estar metida en un cajón. Tiene que tener el Espíritu Santo que mueva a la iglesia, porque el Espíritu Santo no lo podemos encajonar, entonces no tenemos guianza del Espíritu Santo. Por eso es que es bien importante nosotros buscar la presencia de Dios. Siempre nosotros decimos: busque la presencia de Dios. Cuando usted se mete en ese fuego de Dios, una manifestación usted va a entender. Entonces en ese tiempo la iglesia bautista era bien, todo eran los libros, los coritos, todo bien así, usted no podía mover las manos, de todas esas cosas. Pero nosotros tenemos testimonios de este pastor ¿digo el nombre? No. Okay, de un pastor que la iglesia era así. Y aún así el poder se manifiesta de Dios, porque Dios conoce la condición del hombre. Aún así Dios hasta en ignorancia, Dios se glorifica en nosotros, aún sin conocer a veces la palabra. ¿Y qué sucede? Que hasta que él tuvo un hijo que pasó por un cáncer, entonces se metió en el fuego de Dios, porque le estaba doliendo el pie, como dije yo, toquéle la llaga a ver dónde está, porque él estaba entre la espada y la pared. Aquí o te creo o no te creo, Dios. Buscando la presencia, era tanta la intención para que Dios hiciera ese milagro, que él en eso recibió el don de lenguas. Pero era una iglesia apagada, porque las lenguas edifica uno. No dice la palabra de Dios que las lenguas son angelicales, y que hablar en lengua, usted anhela esos dones, porque dice que hablar en lengua dice que edifica su vida, y son misterios angelicales. El Espíritu de Dios con el Espíritu como el suyo está hablando misterios que ni el mismo diablo puede entender. El diablo no entiende todo eso. Entonces hay que anhelar los dones, y el mayor don dice que es el de discernimiento de espíritu. Es como cuando usted dice: a mí me late que fulano viene tal por otro lado, porque es el discernimiento de espíritu. Usted ya le está mostrando al Señor cómo viene el enemigo a través de esa persona. Bueno, hasta ahí lo dejo, hermana María. Amén. Amén.